Hola chicos, perdón por la demora, ¿eh? Lo que pasa es que mi computadora no encendía y pero ya estoy aquí. Muy bien, ¿cómo se llama? Para no tomar más tiempo, voy a empezar a grabar y en lo que cargan las diapositivas, ¿alguien me puede decir que vimos la clase anterior? ¿Patologías de las vías respiratorias altas? Ok, ¿y cuáles vimos? Sinusitis. Laringitis es lo que dejamos pendiente. Dejamos pendiente la laringitis, ¿no? Y también ya habíamos visto antes, faringitis. Entonces vimos sinusitis, sobre todo la aguda, y la faringitis, que ya la habíamos estudiado antes, tanto por los causantes virales como los causantes bacterianos. Y nos quedamos en la laringitis. Muy bien. A ver. Ahora sí. Bien, entonces, vamos a ponerlo acá. Aquí está. Vamos a hablar de la laringitis y pues es como tal la inflamación de la laringe, ¿no? Su nombre lo dice. La laringitis al momento de inflamarse, pues obviamente que se va a cerrar el diámetro o la luz por la que pasa el aire en el momento en el que respiramos. Entonces, del lado izquierdo vemos normal, que pues está permeable, y del lado derecho cuando está inflamada, y entonces la laringe casi cierra este espacio en el que, o sea, que nos permite respirar, ¿no? Entonces, a ver, sí, pongan sus nombres en el chat, por favor. Ok, entonces seguimos, ¿no? Aquí está. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de laringitis? Bueno, puede ser el reflujo gastroesofágico. ¿Se acuerdan cuando mencionamos el reflujo gastroesofágico como causante de faringitis? ¿Alguien me puede decir? A ver, voy a preguntarles ahora sí, ¿eh? ¿Quién será? Elizabeth, ¿te acuerdas qué dijimos sobre el reflujo gastroesofágico en la clase anterior? No, no me acuerdo. Ok. A ver, déjame ver. Andrea Cortés, ¿qué fue lo que hablamos sobre el reflujo gastroesofágico en la clase anterior? No recuerdo bien. Ok, a ver, vamos a ver. La tercera es la vencida. Mesli, ¿qué hablamos sobre el reflujo gastroesofágico en la clase anterior? No, la verdad, no recuerdo. ¿Por qué no están estudiando? Bueno, a ver, Shirel, levantaste la mano. ¿Qué hablamos sobre el reflujo? Bueno, ¿sí me escuchas? ¿Sí? Habíamos dicho que iba a haber manifestaciones extradigestivas del reflujo gastroesofágico. Y que, bueno, pues el reflujo era por un flujo retrógrado del contenido gástrico. Ajá, y este contenido gástrico, ¿qué hacía al llegar digamos, a las vías respiratorias superiores? Bueno, obviamente iba a causar daño porque están recubiertas por tejidos que no soportan la acidez. Ok. Brenda, ¿tienes algo más que agregar? No, iba a decir lo mismo, que pues cuando el reflujo sube a las vías respiratorias, bueno, al epitelio superior lo puede dañar. Exacto, las dos están en lo correcto. Entonces, este reflujo gastroesofágico, como daña el epitelio, lo predispone al desarrollo de infecciones, ¿no? Lo mismo con el consumo de alcohol. Ahora,
Otros factores de riesgo son infecciones previas, digamos una faringitis que después se convierte en una laringitis, o bien puede ser una sinusitis que eventualmente se convierte en una laringitis. Y por último, el tabaquismo. Ya vimos que el tabaquismo es un factor predisponente en casi todas las infecciones de vías respiratorias que hemos estudiado. ¿Quiénes son los causales principales? Bueno, hablando de virus, los rinovirus y los coronavirus. Y de las causas bacterianas, nuestro viejo amigo Streptococcus pyogenes, el grupo A, o bien otras bacterias que son menos comunes, como Corynebacterium o Moraxella catarrhalis. Entonces, seguramente, los causantes casi siempre son virus y ya después nos podemos ir hacia las bacterias. Las manifestaciones clínicas pueden ser generales, como la disfonía, es decir, que no pueden hablar o hablan con dificultad. La atonía, que es la disminución del tono como tal. Y coriza, ¿alguien me puede decir qué es a qué nos referimos cuando hablamos de coriza? Creo que son como los principales síntomas o así, de cuando hay catarro, como ojos enrojecidos o un poco de escurrimiento nasal. Creo que se le dice comúnmente como catarro coloquial. Ajá, sí, exacto. Entonces, coriza hablamos de estas manifestaciones que son clásicas como de la gripa, ¿no? Que es la rinorrea, la congestión nasal, dolor de cabeza, ¿cómo se llama? Eritema conjuntival. Y bueno, otras manifestaciones también, como ya vimos, o antecedentes pueden ser la faringitis y sobre todo la tos. Ahora, en el estudio de la laringoscopía, es decir, cuando se observa la laringe directamente, se puede observar eritema y edema difusos y congestión vascular de las cuerdas bucales. Entonces, toda esa zona, como está inflamada, pues está llena de todas las, digamos que hay no quiero llamarle infiltrado celular, pero hay toda la respuesta está contenida ahí. Entonces, sabemos que hay citocinas que provocan la congestión vascular o bien el edema. Entonces, por eso se mantiene inflamada esta parte. El diagnóstico se puede hacer a través de la laringoscopía o la historia clínica, o bien mediante la observación. Entonces, no sé por qué, siento que me faltan diapositivas en esto. Ok, bueno, entonces, la laringoscopía, pues es este estudio que es, puedo decir, hasta un poco invasivo, ¿no? Porque se hace mediante la observación directa de la laringe. La anamnesis, pues no es más que la historia clínica, entonces a partir de los antecedentes del paciente y de cómo se manifieste, es decir, el tipo de tos que tiene, cómo suena la tos, si es grave, es aguda, es constante, si hay fiebre o no, si hay signos de coriza, se puede hacer el diagnóstico. Y a la observación, es decir, como está en la imagen del lado izquierdo, explorando la cavidad bucal y pues se logra observar la inflamación de la laringe. Obviamente se observaría mejor con una laringoscopía. Sin embargo, hay pacientes, y esto es importante saberlo, que tienen, bueno, hay algunas condiciones inmunológicas que tienden a la hipersensibilidad. Entonces, pueden tener reacciones de hipersensibilidad con diferentes situaciones. Por ejemplo, puede ser ¿cómo puedo decirlo? Por ejemplo, que a partir de una simple infección de gastrointestinal tengan una respuesta exagerada y entonces eso los lleva a desarrollar un cuadro muy agudo que se puede confundir con adenitis mesentérica o incluso con una apendicitis. Y este mismo tipo de respuesta se puede presentar en otras áreas y con otros estímulos. Por ejemplo, al momento de realizar una laringoscopía, pues como se introduce el material o el equipo dentro, o sea, del paciente, esto puede suscitar una respuesta de hipersensibilidad y
al haber hipersensibilidad, pues hay inflamación, edema y constricción de estas vías y puede llevar a, pues, a otras complicaciones al paciente, ¿no? Cuando solamente se estaba haciendo un estudio que, pues, no de rutina, pero solamente para valorar la situación y resulta que se complica en algo mucho más grave o inesperado. Entonces, es por eso que estos pacientes, o al momento de realizar una laringoscopía, se debe tener mucho cuidado y buscar antecedentes de atopia o de hipersensibilidad para no, ahora sí que para no causar más daño del que ya hay, ¿no? Ahora, en el tratamiento, normalmente se basa en la humidificación, es decir, la hidratación y el reposo vocal, o sea, no hablar. No se recomienda el uso de antibióticos porque normalmente el causante ya vimos que son virales. Ahora, en caso de que haya un, ¿cómo se llama? Un cultivo positivo, por ejemplo, Streptococcus, del grupo A, Streptococcus pyogenes también, entonces sí se puede utilizar un tratamiento, ¿cómo se llama? Antibiótico. Aquí, ¿quiénes van a ser nuestras primeras elecciones? Una cefalosporina. ¿Alguien puede decir un ejemplo de una cefalosporina de segunda generación? ¿O de una cefalosporina en general? Puede ser la cefuroxim. Ajá, cefuroxima es de segunda generación. Muy bien. La ceftriaxona. Ajá, la ceftriaxona es de tercera generación. Miguel. Cefalotaxima. Cefalexina. Cefalexina es de segunda, cefalotaxima, creo que eso fue Hassan, creo que es de... Sí. Creo que sí es Hassan. Sí, El cefaclor. Cefaclor también, y esas son de primera generación, ¿no? Segunda generación, cefalexina, cefuroxima, tercera generación, ceftazidima, ceftriaxona y oh por Dios, ceftazidina, ceftriaxona, y es otra que eso no, cefotaxima. Ah, sí, cefotaxima, exacto. Muy bien. Entonces, pues sí, aquí viene, ¿no? Por Dios. Ajá. Entonces, muy bien, qué bueno que se los aprendieron, eso es muy importante. Entonces, vamos a buscar un tratamiento con una cefalosporina de preferencia de segunda generación. Y si no, si vemos que es un cuadro de repetitivo, que ha recibido tratamientos antibióticos anteriores y que ya podemos sospechar una resistencia bacteriana, entonces vamos por una de tercera generación, como la ceftriaxona. Ahora vamos a hablar de la epiglotitis. Bueno, la epiglotitis es la inflamación de la epiglotis, ¿no? Entonces, no solamente es de la epiglotis, sino también en las estructuras vecinas y constituye una urgencia médica. ¿Por qué? Porque si la epiglotis se cierra, pues no respiramos. Y si no respiramos, pues morimos, ¿no? Principios, fisiología de Guyton. Entonces, del lado izquierdo en la imagen, donde está la letra A, podemos ver la epiglotis cuando está bien, cuando no está inflamada. Y del lado derecho podemos ver cuando está inflamada cómo obstruye completamente la vía aérea. La etiología normalmente es bacteriana y puede ser por hemófilos. ¿Alguien me puede decir qué tipo de bacteria es hemófilos? ¿Es gram negativo? Ok, es un gram negativo, excelente. Y Streptococcus A, ¿como quién? Bueno, como Streptococcus pyogenes. Esperen, un momento, voy por agüita, pero quiero apagar mi un momento. Ya, entonces sí, esos son los causantes principales. Ahora, en esta imagen podemos ver del lado, podemos ver la epiglotis en diferentes, en diferentes situaciones. Del lado izquierdo se encuentra al momento de respirar, entonces está abierto el paso o la vía aérea y las cuerdas vocales pues no están tensándose ni nada, no están, digamos, funcionando, solamente está respirando y se puede ver la tráquea. Y del lado derecho está cómo se ve la epiglotis y la vía aérea durante o mientras estamos hablando.
Entonces, cuando estamos hablando, pues se hace más cerrada. Y los, bueno, más cerrada me refiero a que, pues por todo el movimiento de las cuerdas vocales se estrecha un poco el espacio. Entonces, es por eso que en esta patología también se va a ver afectada por cuánto hable un paciente o cuánto reposo pueda mantener. Las manifestaciones clínicas en el inicio son agudas, puede comenzar con 24 horas de fiebre elevada, una faringitis intensa, es decir, previa una faringitis, una taquicardia y no sé por qué está incompleto ahí el texto. Bien, o una faringitis intensa y taquicardia. La evolución, es decir, a partir del inicio agudo, 48 horas después, vamos a observar signos de dificultad respiratoria, como disnea y cialorrea. Bueno, este no es un signo de dificultad respiratoria, cialorrea y el estridor. El estridor, ¿han escuchado estos como muñequitos que cuando los aprietas, era más como de chiquitos, ¿no? Estos que son como de goma, que los aprietas y hacen así? Bueno, yo creo que todos tuvimos de eso, ¿no? Como Entonces, el pollito, ¿no? Exacto, como el pollito, como el pollito. Entonces, más o menos este es el estridor. Y hablamos de estridor laríngeo. Bueno, también en la laringitis hay estridor laríngeo y en esa también está presente. Entonces, es esta respiración que cuando, sobre todo el paciente pediátrico está respirando y entonces respira y al momento de exhalar hace así. ¿Ya? Tal vez no tan fuerte, pero sí se logra percibir al momento de auscultarlo. ¿Cuáles son las publicaciones? Es que las publicaciones, pues no sé por qué dije eso. Las complicaciones en general. Shirel, sí, dime. Es que yo recuerdo que en una clase nos dijeron que era como el pingüino de Toy Story, que sale Exacto, Wheezy. Exacto. ¿Se acuerdan de Wheezy? Que tiene así ¿cómo le llaman? Pero el punto es que tose, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Que tose y le dice que ya le cambiaron como su silbato y entonces empieza a cantar. Bueno, más o menos la historia de Wheezy, ese es el estridor, que habla así como, es que no puedo hacerlo, les voy a mandar un video de Wheezy y así suena. Y en teoría las complicaciones van disminuyendo a medida que progresa la enfermedad. El diagnóstico de epiglotitis, esto es muy importante hacerlo en pacientes pediátricos, porque normalmente se presenta más en pacientes pediátricos que en pacientes adultos. Entonces, comenzando con la exploración física, se tiene que valorar la función respiratoria, como la auscultación al momento de respirar, tanto la inspiración como la expiración, la presencia de sibilancias, que bueno, todo esto lo van a ver mejor cuando vayan en tercero, y retracciones de la pared torácica. Ya habíamos hablado en la clase anterior los signos de dificultad respiratoria, que podría ser, ¿cómo se llama? El uso de los músculos accesorios de la respiración, como la retracción sifoidea, los tiros intercostales y el aleteo nasal, ¿recuerdan? Entonces, estos también se pueden presentar ¿Cianosis también? y la cianosis, exacto. Entonces, esos también se pueden presentar. Y las sibilancias. Las sibilancias se pueden escuchar al momento de auscultar el tórax como tal, y no es lo mismo que un estridor. Digamos que el estridor es de aquí arriba y las sibilancias es el mismo sonido agudizado, pero en el tórax. Entonces, cuando vamos auscultando los lóbulos, podemos escuchar sibilancias. El diagnóstico también se puede hacer como en la laringitis a través de la laringoscopía directa. Y entonces se puede obtener material para el cultivo cuando estamos buscando pues el agente causal principal. A ver, déjame ver. Y por último, se puede hacer una radiografía de cuello en el que vamos a encontrar el signo de la huella digital. Debía haber puesto una imagen y se los explico, ahorita lo busco. Y en el, ¿cómo se llama? Las pruebas de laboratorio, una citometría hemática, hay neutrofilia leve, es decir, que los neutrófilos están elevados. Entonces, cuando se utiliza la laringoscopía indirecta, que es de los que yo le estaba hablando, o el uso de una batelenguas, se puede obstruir totalmente la vía aérea. Y entonces puede ser que el paciente no haya traído un cuadro tan grave, pero al momento de maniobrar y de usar el equipo dentro del paciente, si se usa de manera
incorrecta, se puede obstruir la vía aérea y terminar intubando al paciente. Eso es muy importante. Por eso nos debemos basar en la exploración física y pues en la clínica. Técnicamente todo se hace con la clínica. El tratamiento es similar a los anteriores. Entonces, hablando de una epiglotitis causada por agentes bacterianos, podemos hablar de una cefalosporina de tercera generación como la ceftriaxona. Y también en casos en el que la inflamación es como exagerada, entonces podemos asegurar la vía aérea por medio de una laringoscopía directa. Y en estas imágenes de arriba se puede ver que están haciendo una laringoscopía. Se ve más claro, creo, en la de la derecha. Ahí está. Entonces, también en pacientes que tengan alergias a fármacos o que se trate de un caso que sea repetitivo, se puede cambiar el tratamiento a trimethoprim con flometoxazol o ampicilina con tazobactam, que se acuerdan cuando vimos a surbactam, tazobactam, que son estos los inhibidores suicidas, ¿no? Y son alternativas de tratamiento. Sin embargo, pues nos quedamos con la cefalosporina de segunda o de tercera generación. Recuérdenme pasarles las imágenes de las radiografías, porque no estoy muy segura por qué no las incluí aquí. Si según yo sí deberían estar, y ya se las paso. Ahora vamos a hablar de la laringotraqueitis. Yo sé que sí son bastantes y nos vamos a tardar un poquito en verlas, pero pues también está chido estudiarlas. Entonces, en la laringotraqueitis es muy, muy importante porque predomina en la infancia, sobre todo en menores de 6 años. Y al igual que la epiglotitis puede resultar en una obstrucción total de las vías respiratorias. Dentro de los números y de la epidemiología, del total de infecciones de vías respiratorias agudas es hasta el 20%. Entonces, sí es un gran porcentaje de personas o de pacientes pediátricos que presentan laringotraqueitis. Los agentes causales principales son los virus para influenza 1, 2 y 3, virus de la influenza A y B y virus sincitial respiratorio. Ya cuando estudiemos virus vamos a ver cuál es la diferencia entre estos y por qué nos enfermamos tanto, por ejemplo, de influenza, por qué llegan de manera estacional, cómo es que cambian genéticamente y bueno, pero eso lo vamos a ver cuando entremos a virus. Entonces, ¿por qué se presenta más en los niños y no en los adultos? Si en teoría todos estamos igual de expuestos. Bueno, primero, anatómicamente, los niños tienen el diámetro de la vía aérea pues mucho más estrecho que comparado con un adulto. Luego, el llanto de un niño, pues si lo trasladamos es un tipo de irritación a las mucosas. Entonces, este llanto e irritación, también hay producción de secreciones, o bien hay congestión nasal. Entonces, toda esta irritación y las secreciones acumuladas y el diámetro de la vía aérea disminuido nos pueden llevar a desarrollar laringotraqueitis. Obviamente que no es porque un bebé llore, ya va a ser laringotraqueitis, no, sino también tenemos que considerar la época del año, el manejo de este paciente, si ha estado en contacto con alguien más que haya estado con un cuadro como gripal o pseudogripal. Entonces, bueno, aquí tenemos la imagen y es un paciente pediátrico y podemos observar la laringe y la tráquea. Entonces, los tejidos inflamados se encuentran en la tráquea y en la laringe. Y entonces, cuando se hace más, cuando se inflama, pues se hace más estrecha la vía. Y bueno, ahí dice Krupp, y entonces Krupp es un tipo como de, bueno, es una patología, sí, pero no la vamos a especificar ahorita. Pero sí es como complicación de la laringotraqueitis. Ok,
Entonces, ¿cómo lo vamos a diagnosticar en los pacientes pediátricos? Primero, porque tienen esta tos a la que le llaman tos perruna, que es una tos que comienzan a toser y tosen y tosen y tosen y es grave. Entonces, estoy segura de que han escuchado a algún niño pequeño que empieza a toser y sigue tosiendo y sigue tosiendo y sigue tosiendo y el sonido de su tos no es agudo, sino es grave. También la afonía, es decir, no pueden hablar, o el estridor, que habíamos mencionado el ejemplo de Wheezy, ¿no? De Toy Story. Y la dificultad respiratoria, que ya la mencionamos muchas veces, cuáles son los signos de dificultad respiratoria. Bien, entonces la evolución del paciente, primero hay una infección de las vías respiratorias superiores, por ejemplo, una especie de, como de síndrome gripal, por ejemplo, o bien de una faringitis de 1 a 3 días de evolución. Después, por la noche, normalmente comienzan los síntomas, por eso tiene esa lunita ahí, comienzan los signos y síntomas que son tos ronca, o sea, la tos perruna, el estridor inspiratorio, la dificultad respiratoria. Y obviamente que todo esto es molesto para el paciente, entonces el paciente está agitado, tiene llanto y esto sucede cuando sigue en posición horizontal. Entonces, este es como un punto muy decisivo. Ay, esperen, está sonando un teléfono. Ok, ya. Me perdí un poco. Ok, dijimos que este era como un punto decisivo, ¿no? Entonces, si el paciente mejoraba o empeoraba en 1 hora. ¿De qué depende? Bueno, pues depende del estado de hidratación del paciente, de qué tan lesionada esté la mucosa, de si permanece en posición horizontal o si entonces lo ponen en posición vertical, pues en general de eso, y del manejo que haya tenido anteriormente del cuadro de vías respiratorias leve de 1 a 3 días. En total, la laringotraqueitis el cuadro clínico puede durar de 2 a 7 días y en general no es tan grave a menos que haya una obstrucción de las vías respiratorias. Entonces, esta obstrucción se manifiesta, como ya hemos mencionado muchas veces, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, aleteo nasal, cianosis, hipoxia. Y aquí estamos hablando de insuficiencia respiratoria. Recuerden que dificultad respiratoria es decir, la función respiratoria está bien, pero le cuesta trabajo respirar. Y insuficiencia respiratoria es que todo lo que respire no va a ser suficiente. Entonces, si no tenemos el oxígeno suficiente, pues vamos a empezar a tener mecanismos compensadores para nivelarlo, ¿no? Es decir, aumento de la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, pues no tengo suficiente oxígeno de una inspiración, de un ciclo, pues entonces voy a hacerlos más rápido para aprovechar todo ese oxígeno. Y aumento de la frecuencia cardíaca para aumentar la distribución de este oxígeno. Y bueno, como consecuencia, ya había mencionado Lili varias veces, la cianosis y la hipoxia. ¿Cuál es el diagnóstico de laringotraqueitis? Bueno, a ver, ¿tienen clase ahorita? La mayoría no, pero no sé, es que algunos a veces tienen clase de anatomía y a veces no, entonces no sé, los demás que hablen. Bueno, si no, terminamos a tiempo, porque fui yo quien llegó tarde, entonces no se preocupen. ¿Qué mencionó? Ok, entonces el diagnóstico se puede hacer a partir de la clínica. Se puede hacer una radiografía posterior del cuello para hacer el diagnóstico diferencial con epiglotitis. ¿Por qué? Porque pues la epiglotis está más superior
la tráquea, pues más superior, ¿no? También una biometría hemática o citometría hemática en el que vamos a encontrar leucocitosis y un predominio del número de linfocitos. El tratamiento nos vamos a enfocar primero en disminuir la inflamación de este paciente. ¿Por qué? Porque si no se disminuye, ya recordemos que se obstruye la vía y pues adiós. ¿Qué hacemos para disminuir esta inflamación tan severa? Podemos utilizar glucocorticoides. Los corticoides seguramente ya los habrán escuchado muchas veces. Tienen diferentes usos, muchos usos, pero vamos a hablar aquí de su uso como ¿cómo puedo decirlo? Como cuando evitan la respuesta inflamatoria, la disminución de la respuesta inflamatoria. Pueden ser utilizados a corto plazo o bien a largo plazo. Nosotros nos va a interesar pues más a corto plazo, ¿no? Entonces, son inmunosupresores. Cuando son utilizados en casos en los que no son necesarios, nos predisponen al desarrollo de diferentes infecciones. Pero bueno, aquí sí se van a necesitar. ¿Por qué? Porque lo primero es que respire el paciente. Y después el tratamiento antibiótico o no antibiótico va a depender del agente causal. Pero obviamente que vamos a mantener el tratamiento antiinflamatorio. Ahora, a ver, déjenme ver cuánto queda de esta diapositiva. Ok. Bueno, son unas 54, entonces creo que vamos a dejarlo aquí para que la siguiente clase veamos entonces neumonía adquirida en la comunidad. Y ¿tienen una pregunta hasta ahora? ¿Hay algo más aparte de los glucocorticoides que nos ayuden para el tratamiento de la laringotraqueitis? Claro, es que volvemos a lo mismo depende de quién sea el agente causal. Entonces, se puede establecer un tratamiento con cefalosporinas de segunda o tercera generación, pero normalmente si son pacientes pediátricos, entonces se tienen que ajustar las dosis o se tiene que buscar vamos a decirlo así, literalmente el antibiótico menos fuerte, porque son pacientes que cuando llevan un tratamiento así puede resultar en daño hepático, por ejemplo. Entonces, hablando de adultos, se puede establecer un tratamiento con cefalosporinas de segunda o tercera generación. Y en caso de ser alérgicos, pues podemos usar lo mismo, se puede utilizar un macrólido. Entonces, eso va a depender, o sea, yo no digo exactamente cuál, porque va a depender de la disponibilidad que tengamos, pero normalmente tenemos dentro de las cefalosporinas, tenemos cefalexina, está muy disponible, hay ceftriaxona, todas las penicilinas, las aminopenicilinas como amoxicilina se pueden utilizar, pero es de preferencia uno que tenga un mayor espectro, como las cefalosporinas, y un macrólido tiene un gran espectro, entonces ese se puede utilizar en pacientes que sabemos que son cuadros de repetición. Y y ya, es todo lo que se puede decir. Igual, muy importante la hidratación. Como estos pacientes necesitan mantenerse en reposo, puede ser que necesiten ser ingresados al hospital y se mantenga una vía permeable por la que puedan estarse hidratando y el reposo constante. Gracias. Sí, de nada. Entonces, la siguiente clase, después de su examen de la doctora Betty, vamos a ver neumonía adquirida en la comunidad. Y estudien, por favor, para esa. Y ya, estudien. Porque yo sé que ahorita están ocupados, entonces no me enojo, pero
sí estudien. Y ya, es todo. Gracias, Dalia. Muchas gracias, Dalia. A ustedes, se cuidan, que tengan Dalia, éxito en su examen. Gracias, Dalia. Gracias.